Hola queridos exploradores, soy su anfitrión Josh Gates, de vuelta con ustedes. Hoy nos adentramos en un mundo de misterio. Estamos hablando de estructuras antiguas en América. Estos lugares están rodeados de enigma, desafían cualquier explicación sencilla. Prepárense para sorprenderse. Estos sitios antiguos son como piezas de un rompecabezas dispersas a lo largo del tiempo. Son la huella de civilizaciones avanzadas. Culturas que podrían haber existido mucho antes de lo que nos dicen los libros de historia. Estas estructuras son inmensas, son complejas, nos hacen preguntarnos todo lo que creíamos saber sobre el pasado. Estamos hablando de pirámides que rivalizan con las de Egipto, hablamos de ciudades esculpidas en la roca sólida y hablamos de líneas grabadas en la tierra tan grandes que solo se ven desde el cielo. ¿Cómo lograron estas hazañas los pueblos antiguos? ¿Qué tecnologías dominaban? ¿Y qué secretos esconden aún estas estructuras? Acompáñenme en este viaje en el tiempo para explorar los misterios antiguos más desconcertantes de América. Prepárense para quedarse boquiabiertos. Nuestra primera parada nos lleva a México. A las afueras de Ciudad de México se encuentra Teotihuacán. Esta extensa metrópolis fue en su día un próspero centro de cultura y comercio. Alberga algunas de las pirámides más grandes del mundo. La pirámide del Sol, por ejemplo, es un gigante absoluto. Teotihuacán es un misterio envuelto en un enigma. No sabemos quién la construyó, no sabemos cómo se llamaban a sí mismos, y no sabemos por qué abandonaron la ciudad alrededor del año 700 después de Cristo. Es como si se hubieran esfumado, dejando solo pistas tentadoras. El diseño de la ciudad es fascinante. Está alineada con las estrellas. Esto sugiere un conocimiento avanzado de la astronomía. Las pirámides en sí mismas son proezas de la ingeniería. Fueron construidas con millones de toneladas de piedra que tuvo que ser extraída, transportada y colocada en su lugar sin el uso de maquinaria moderna. Algunos creen que Teotihuacán era un centro de peregrinación religiosa. Otros piensan que era un imperio poderoso. Cualquiera que sea su verdadero propósito, Teotihuacán sigue siendo uno de los sitios arqueológicos más importantes de América. Es un testimonio del ingenio y la habilidad de las personas que la construyeron. Nuestra próxima aventura nos lleva a lo alto de la cordillera de los Andes, en Bolivia. Aquí, a una altitud de casi 4.000 metros, encontramos las ruinas de Tiahuanaco. Se cree que esta antigua ciudad fue un importante centro religioso y político. Floreció entre los años 500 y 950 después de Cristo. Tiahuanaco es conocida por su increíble trabajo en piedra. La precisión y la artesanía son asombrosas. La estructura más famosa de Tiahuanaco es la Puerta del Sol. Este enorme arco de piedra está tallado en un solo bloque de andesita. Pesa más de 10 toneladas. Cuenta la leyenda que la Puerta del Sol era un portal a otra dimensión, una puerta de entrada utilizada por los dioses para visitar la Tierra. Si bien no hay pruebas científicas que respalden esta afirmación, es fácil ver cómo la mística del lugar podría inspirar tales historias. Tiahuanaco plantea a los arqueólogos una serie de enigmas. ¿Cómo transportaron los antiguos constructores piedras tan masivas a este lugar de gran altitud? ¿Qué herramientas utilizaron para dar forma y tallar la piedra con tanta precisión? ¿Y qué sucedió con la civilización que creó esta increíble ciudad? Estas son solo algunas de las preguntas que aún no tienen respuesta. Sección 4. Sacsayhuamán. ¿Fortaleza de gigantes? Nuestra búsqueda de respuestas ahora nos lleva a Perú. En las afueras de la capital inca de Cuzco encontramos las ruinas de Sacsayhuamán. Este complejo de fortalezas es realmente un espectáculo digno de contemplar. Está formado por enormes muros de piedra. Estos muros están construidos con piedras tan grandes y tan precisamente encajadas que es difícil creer que fueron colocadas allí por manos humanas. Algunas de las piedras de Sacsayhuamán pesan más de 100 toneladas. Eso es más pesado que un avión Boeing 737. Las piedras están tan perfectamente entrelazadas que ni siquiera se puede meter un trozo de papel entre ellas. Es una hazaña de ingeniería increíble, una que sigue desconcertando a los expertos hasta el día de hoy. Según la leyenda inca, Sacsayhuamán fue construida por gigantes. Se decía que estos gigantes podían transportar las enormes piedras con facilidad. Si bien es probable que esto sea solo un mito, habla de la admiración y la maravilla que Sacsayhuamán inspira en todos los que la visitan. El verdadero propósito de Sacsayhuamán
sigue siendo un tema de debate. Algunos creen que era una fortaleza, otros piensan que era un centro ceremonial. Cualquiera sea su función real, Sacsayhuaman es un testimonio del ingenio y la habilidad del pueblo inca. Es un lugar donde la leyenda y la realidad se desdibujan. Es un lugar que sigue cautivando la imaginación. Sección 5. Líneas de Nazca. ¿Mensajes a los cielos? Nuestro destino final nos lleva a las áridas llanuras del sur de Perú. Aquí, grabadas en el suelo del desierto, encontramos las líneas de Nazca. Estos enormes geoglifos son uno de los mayores misterios arqueológicos de la Tierra. Son tan grandes que solo se pueden apreciar completamente desde el aire. Las líneas de Nazca representan una variedad de figuras. Hay animales, plantas, formas geométricas e incluso figuras humanas. Algunas de las líneas son rectas como una flecha y se extienden por kilómetros a través del desierto. Otras forman intrincados patrones y diseños. Las líneas de Nazca se crearon quitando las piedras de color marrón rojizo recubiertas de óxido de hierro que cubren el suelo del desierto. Esto expuso la arena de color más claro que se encuentra debajo. Las líneas están notablemente bien conservadas. Esto se debe al clima seco y estable de la región. Nadie sabe con certeza por qué se crearon las líneas de Nazca. Algunos creen que eran marcadores astronómicos, otros piensan que se usaron en ceremonias religiosas, otros creen que eran mensajes para los dioses. Cualquiera sea su propósito, las líneas de Nazca son un testimonio del ingenio y la creatividad del pueblo Nazca. Son un recordatorio de que todavía quedan muchos misterios por descubrir en nuestro mundo. Pause 3S, capítulo 6. El enigma de las calaveras de cristal. Nuestro viaje nos lleva ahora a otro misterio que ha desconcertado a historiadores y arqueólogos durante décadas: las calaveras de cristal. Estos enigmáticos artefactos, tallados en cuarzo transparente o lechoso, se han encontrado en varias partes del mundo, desde Centroamérica hasta Europa. Cada calavera está intrincadamente detallada, con un nivel de artesanía que parece casi de otro mundo. Los orígenes de las calaveras de cristal están envueltos en leyendas. Algunos dicen que fueron creadas por antiguas civilizaciones mesoamericanas como los mayas o los aztecas. Otros creen que son mucho más antiguas, posiblemente incluso reliquias de la ciudad perdida de la Atlántida. Según la tradición popular, existen 13 calaveras de cristal originales y cuando se reúnan, revelarán secretos sobre el universo y el destino final de la humanidad. A pesar de la extensa investigación, nadie sabe con certeza quién hizo estas calaveras ni por qué. Algunos científicos sugieren que fueron creadas utilizando técnicas avanzadas que aún no comprendemos del todo. Otros argumentan que son falsificaciones modernas elaboradas en el siglo XIX para capitalizar la fascinación por los misterios antiguos. Las calaveras de cristal continúan inspirando asombro y especulación. Desafían nuestra comprensión de la historia y la tecnología y nos recuerdan que todavía hay muchos enigmas por desentrañar. Al reflexionar sobre el propósito y el significado de estos increíbles artefactos, se nos recuerda la curiosidad y la creatividad ilimitadas que impulsan el descubrimiento humano. Acompáñenos la próxima vez mientras nos adentramos en otro misterio inexplicable. Hasta entonces, sigue buscando lo desconocido. Pause 3S. Fin del capítulo 6. Nuestro viaje nos lleva ahora a las áridas llanuras del sur de Perú, donde uno de los enigmas más fascinantes del mundo se encuentra grabado en la tierra: las líneas de Nazca. Estos enormes geoglifos, creados por la antigua cultura nazca, se extienden por el suelo del desierto, representando una variedad de formas, desde simples líneas y patrones geométricos hasta complejas figuras de animales y plantas. Gap 2S. Las líneas de Nazca cubren un área de casi 1000 kilómetros cuadrados y su enorme tamaño y precisión han desconcertado a los investigadores durante décadas. ¿Cómo pudo una civilización antigua, sin la ayuda de la tecnología moderna, crear diseños tan vastos y precisos que solo se pueden apreciar completamente desde el cielo? Gap 2S. Algunas teorías sugieren que las líneas eran calendarios astronómicos utilizados para marcar eventos celestes como solsticios y equinoccios. Otras proponen que formaban parte de rituales religiosos, posiblemente creados para ser vistos por deidades que miraban desde arriba. Sin embargo, hay quienes creen que las líneas sirvieron como una forma de comunicación con seres extraterrestres. Gap 2S.
A pesar de los extensos estudios, el verdadero propósito de las líneas de Nazca sigue siendo un misterio. Se erigen como un testimonio del ingenio y el espíritu artístico del pueblo Nazca y continúan inspirando asombro y maravilla en todos los que las contemplan. GAP2S. Al contemplar estos antiguos geoglifos, se nos recuerda la búsqueda humana perdurable para comprender nuestro lugar en el cosmos. Únanse a nosotros la próxima vez mientras descubrimos otro enigma inexplicable. Hasta entonces, sigan buscando lo desconocido. GAP3S, fin del capítulo 7. Nuestro viaje nos lleva ahora a las tierras altas de Bolivia, a las enigmáticas ruinas de Pumapunku. Este antiguo sitio arqueológico, parte del gran complejo de Tiwanaku, es famoso por su preciso trabajo en piedra y sus misteriosos orígenes. GAP2S. Pumapunku, que significa la puerta del puma en el idioma aymara, presenta enormes bloques de piedra que encajan con una precisión extraordinaria, como si hubieran sido elaborados con maquinaria moderna. Estas piedras, algunas con un peso de hasta 130 toneladas, fueron cortadas y transportadas con un nivel de habilidad que ha dejado perplejos a los historiadores y arqueólogos. GAP2S. Los bloques de piedra en Pumapunku están ensamblados con tanta precisión que es imposible colocar ni siquiera una hoja de afeitar entre ellos. ¿Cómo logró una civilización antigua semejante hazaña sin las herramientas y la tecnología que tenemos hoy en día? GAP2S. Algunos investigadores sugieren que los constructores de Pumapunku poseían un conocimiento avanzado de geometría e ingeniería, posiblemente transmitido por una civilización perdida. Otros especulan que seres extraterrestres podrían haber ayudado en la construcción, proporcionando el conocimiento y la tecnología necesarios para crear esta maravilla arquitectónica. GAP2S. A pesar de numerosos estudios y excavaciones, el verdadero propósito y los métodos de construcción de Pumapunku permanecen envueltos en misterio. El sitio se erige como un testimonio del ingenio y las capacidades de los pueblos antiguos, desafiando nuestra comprensión de la historia humana y el avance tecnológico. GAP2S. Mientras reflexionamos sobre los secretos de Pumapunku, recordamos la infinidad de misterios que aún esperan ser descubiertos en nuestro mundo. Acompáñenos la próxima vez mientras continuamos explorando lo inexplicable. Hasta entonces, sigan buscando lo desconocido. GAP3S, fin del capítulo 8. Hola exploradores. Nuestro viaje nos lleva a una isla remota y aislada en el Océano Pacífico, la isla de Pascua, conocida localmente como Rapa Nui. Esta isla alberga a los enigmáticos moais, estatuas que han intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. GAP2S, los moais, imponentes figuras de piedra con cabezas enormes, fueron talladas por el pueblo Rapa Nui entre los años 1250 y 1500 después de Cristo. Hay casi 1000 de estas estatuas repartidas por toda la isla, cada una única en su diseño y expresión. GAP2S. Lo que hace que los moais sean realmente fascinantes es su tamaño y el misterio que rodea su transporte. Algunas estatuas pesan hasta 82 toneladas y miden hasta 10 metros de altura. ¿Cómo movieron los antiguos isleños estas colosales figuras desde la cantera hasta sus ubicaciones finales sin maquinaria moderna? GAP2S. Una teoría sugiere que los Rapa Nui utilizaron un sofisticado sistema de cuerdas y trineos de madera para hacer caminar las estatuas hasta sus destinos. Otra hipótesis propone que emplearon una combinación de troncos rodantes y fuerza humana. GAP2S. Pero la intriga no termina ahí. Se cree que los moais representan a los antepasados del pueblo Rapa Nui, sirviendo como protectores y símbolos de su conexión con el mundo espiritual. Las estatuas están colocadas mirando hacia el interior, hacia las aldeas, como si velaran por los habitantes. GAP2S. A pesar de una extensa investigación, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Por qué los Rapa Nui dejaron de construir moais abruptamente? ¿Qué llevó al declive de esta sociedad que alguna vez fue próspera? GAP2S. Algunos sugieren la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos, mientras que otros apuntan a conflictos internos y amenazas externas. GAP2S. Mientras reflexionamos sobre los misterios de los moais, se nos recuerda la resistencia e ingenio del pueblo Rapa Nui, que creó estas monumentales obras de arte con recursos limitados. GAP2S. Acompáñenos la próxima vez mientras continuamos profundizando en las maravillas inexplicables de nuestro mundo. Hasta entonces, sigan buscando lo desconocido. GAP3S. Fin del capítulo 9.
Bienvenidos de nuevo, exploradores. Hoy viajamos a las arenas de Egipto, hogar de una de las maravillas más icónicas y perdurables del mundo antiguo, las pirámides de Giza, GAP2S. Estas colosales estructuras, construidas hace más de 4.500 años, han fascinado a la humanidad durante milenios. La Gran Pirámide de Giza, la más grande de las tres, fue construida para el faraón Keops y originalmente medía unos asombrosos 146 metros de altura, GAP2S. Pero, ¿cómo lograron los antiguos egipcios, con su tecnología limitada, semejante hazaña? GAP2S. Una teoría popular propone el uso de una rampa recta o circular para transportar los enormes bloques de piedra caliza. Otra hipótesis sugiere un sistema de rampas internas en espiral, GAP2S. Sin embargo, los métodos verdaderos siguen siendo un tema de acalorado debate entre los estudiosos. GAP2S. La precisión con la que se construyeron las pirámides es impresionante. Cada bloque encaja tan perfectamente que ni siquiera una hoja de afeitar puede deslizarse entre ellos. Este nivel de artesanía ha llevado a algunos a especular sobre tecnologías perdidas o incluso asistencia extraterrestre. GAP2S. Las pirámides no solo sirvieron como tumbas, sino también como poderosos símbolos de la autoridad divina de los faraones y su conexión con los dioses. La alineación de las pirámides con los cuerpos celestes sugiere un profundo conocimiento de la astronomía. GAP2S. Dentro de la Gran Pirámide, la Gran Galería y la Cámara del Rey continúan desconcertando a los investigadores. El propósito de estas cámaras y los enigmáticos conductos de aire sigue sin estar claro. GAP2S. Al reflexionar sobre los misterios de las pirámides de Giza, recordamos el ingenio y la ambición de los antiguos egipcios, quienes crearon estos monumentos eternos con pura determinación y habilidad. GAP2S. Acompáñenos la próxima vez mientras continuamos descubriendo las maravillas inexplicables de nuestro mundo. Hasta entonces, sigue buscando lo desconocido. GAP3S. Fin del capítulo 10. Bienvenidos de nuevo, exploradores. Siguiendo nuestro viaje hacia lo inexplicable, nos adentramos en las exuberantes selvas tropicales de Costa Rica, hogar de uno de los descubrimientos arqueológicos más enigmáticos del siglo XX, las esferas de piedra de Costa Rica, GAP2S. Descubiertas en la década de 1930 por trabajadores que limpiaban la selva para una plantación de plátanos, estas esferas de piedra casi perfectamente redondas varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro. GAP2S. Pero lo que hace que estas esferas sean realmente fascinantes es el misterio que rodea su origen y propósito. Están hechas de una variedad de materiales, incluyendo basalto, piedra caliza y arenisca, y algunas pesan hasta 16 toneladas. GAP2S. La precisión con la que fueron talladas ha llevado a algunos a especular que fueron hechas usando técnicas avanzadas, posiblemente incluso desconocidas, para los pueblos indígenas de la región. GAP2S. Sin embargo, nunca se han encontrado herramientas o evidencia de cómo fueron creadas. GAP2S. Las teorías sobre su propósito van desde marcadores astronómicos y territoriales hasta símbolos de estatus político o social. Algunos, incluso, sugieren que se usaron en rituales antiguos o como ofrendas a los dioses. GAP2S. A pesar de la extensa investigación, el verdadero propósito y el método de creación de las esferas de piedra de Costa Rica siguen siendo un misterio. Estos enigmáticos artefactos continúan cautivando la imaginación de arqueólogos y entusiastas por igual, permaneciendo como centinelas silenciosos de un pasado olvidado. GAP2S. Acompáñenos la próxima vez, mientras nos adentramos más en las maravillas inexplicables de nuestro mundo. Hasta entonces, sigan buscando lo desconocido. GAP3S. Fin del capítulo 11. Bienvenidos de nuevo, exploradores. Hoy nos sumergimos en las misteriosas profundidades del océano para descubrir los secretos de las ruinas submarinas de Yonaguni. GAP2S. Descubiertas en 1986 por un buzo local frente a la costa de Yonaguni, Japón, estas estructuras sumergidas han desconcertado a científicos e historiadores durante décadas. GAP2S. Las ruinas consisten en enormes formaciones de piedra que parecen estar talladas de forma compleja, formando lo que se asemeja a una pirámide escalonada, terrazas e incluso lo que algunos creen que es un camino. GAP2S. Una de las características más llamativas es una gran plataforma plana
con bordes rectos y esquinas afiladas, lo que plantea preguntas sobre si estas formaciones son naturales o creadas por el hombre. Gap 2S. Algunos investigadores sostienen que estas estructuras son restos de una antigua civilización que existió hace más de 10.000 años, mucho antes de las primeras civilizaciones conocidas. Gap 2S. Otros creen que son formaciones naturales moldeadas por las corrientes submarinas y los procesos geológicos. Gap 2S. Para aumentar la intriga, los buzos han informado haber encontrado herramientas de piedra y otros artefactos cerca del sitio, lo que sugiere actividad humana. Gap 2S. Las teorías van desde que las ruinas son parte del continente perdido de Mu, hasta una ciudad olvidada sumergida por el aumento del nivel del mar al final de la última edad de hielo. Gap 2S. A pesar de la extensa exploración e investigación, la verdadera naturaleza y el origen de las ruinas de Yonaguni siguen siendo un enigma cautivador. Gap 2S. Acompáñenos la próxima vez mientras continuamos desentrañando los misterios de nuestro mundo. Hasta entonces, sigue buscando lo desconocido. Gap 3S.